Buenos días, amigos de nuestra comunidad YouTube. ¿Cómo están? El país sigue como sigue, sin clase política, como suelo decir, ¿no? Entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, solamente por señalar dos espectros de la política, el país es un barco sin rumbo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos clase política? ¿Por qué no hemos madurado como un país institucional y como un país constitucional? De eso quiero reflexionar con ustedes, con mi querida comunidad YouTube, el día de hoy. Y partiendo de un tema en particular, el APRA. El APRA a la que no dejaron gobernar en la época de Aya la Torre. ¿Qué relación tiene que no hayan dejado gobernar al APRA en los tiempos de Aya la Torre y que hoy día tengamos una democracia precaria, si es que se le puede llamar democracia? ¿Tiene algo que ver el hecho de que el siglo XX haya sido un siglo de dictaduras, la mayoría de las cuales con la intención de que el APRA no gobierne, con el hecho de que hoy día tengamos una democracia tan inmadura que ni siquiera merece llamarse tal? De eso trata nuestra columna de hoy, a la que le he puesto por título "No solo fue contra el APRA". Ayer, apenas ayer, en el aula de clase, me hicieron la pregunta que suelen hacerme: ¿por qué Víctor Raúl Aya de la Torre no llegó a ser presidente del Perú? Lo primero que se me vino a la cabeza como respuesta fue, bueno, porque los militares no lo dejaron, pero el estudiante perspicaz repreguntó, ¿y por qué los militares no lo dejaron? ¿No? Entonces, y cuando me repreguntaron esto, yo respondí: porque eran muy conservadores y porque estuvieron comprometidos en defender los intereses de la oligarquía, ¿no? La alianza oligárquica militar, esta oligarquía reacia a cualquier cambio en el orden sociopolítico y socioeconómico del país. En realidad, las veces que no dejaron gobernar al APRA fueron un montón, ¿no? Al APRA, a Aya de la Torre, o si nos ponemos en plan ucrónico. ¿Qué es una ucronía? Es un escenario que pudo ser un escenario del futuro o del pasado, que pudo ser, pero no fue. Por ejemplo, una ucronía clásica: ¿qué hubiese pasado si Hitler ganaba la Segunda Guerra Mundial? Y ponernos a imaginarnos escenarios. Esa es una ucronía. Entonces, si nos ponemos en plan ucrónico, ¿no es cierto?, las veces que no dejaron gobernar al APRA, a Aya la Torre, o eventualmente a otro miembro de la cúpula aprista, ¿no? ¿Cuántas veces no dejaron gobernar al APRA? Vamos por ahí. 1931, si es que aceptamos las tesis de Luis Alberto Sánchez, que él dice que en las elecciones de 1931 hubo fraude. Ojo que Jorge Basadre dice que no. 1936, 1939, 1945, 1950, 1956, 1962, 1963 y 1969. He contado 8 veces le impidieron al APRA llegar al poder. De todas las fechas que he mencionado, Aya solo postuló a los comicios de 1931, de 1962 y de 1963. Ya dije que en las del 31 se discute, pero no es seguro que haya habido fraude electoral. Las del 62 sencillamente se las arrebataron a Aya de la Torre a través del golpe de Lindey y de Pérez Godoy, de la Junta Militar de Lindey y de Pérez Godoy, ¿no? Este golpe militar que preparó el terreno para que en las elecciones de 1963 gane Acción Popular
y Belaúnde. ¿Por qué? Porque los militares habían dicho, señores, si gana Haya de la Torre el 63, volvemos a dar golpe de Estado. Entonces mucha gente dijo, oye, ¿para qué voto con una persona que si gana va a haber golpe de Estado? Y eso favoreció mucho la candidatura de Fernando Belaúnde. Las otras fechas son más bien variopintas. En el 36 hubo elecciones sin el APRA, ganó un candidato, Luis Antonio Eguiguren, apoyado por los votos apristas, y por esta simple razón se anularon los comicios. En el 39 ganó Manuel Prado Ugarteche, 3 candidatos, todos oligarcas. El 45 permitieron que el APRA vaya en alianza, pero no que Haya de la Torre postule a la presidencia. El 50 Odría postuló solo. El general Montañe, que es el otro candidato, estaba preso el día de la elección. El 56, el APRA, el PAP y el Partido Comunista estaban proscritos, estaban perseguidos. No y esto por qué lo explico brevísimamente. Para sacar de la política peruana al APRA y al Partido Comunista la Constitución del 33, que es una constitución sánchez-cerrista, ¿no? Los diputados apristas habían sido deportados del país, estableció un artículo que en el Perú estaban prohibidos los partidos políticos extranjeros. Ya estar prohibidos los partidos políticos extranjeros, entonces el Partido Comunista, por ser satélite moscovita, no podía participar. Y el APRA, como termina en Americana, no podía participar. Entonces, el 56 gana Prado con el APRA y el PC, que no pueden participar. Finalmente, participó el APRA el 62, le hicieron golpe de Estado, participó el APRA el 63, pero con veto a Haya de la Torre, y quedan las elecciones del 69, donde Haya era favorito, pero nunca se realizaron porque Juan Velasco se adelantó e inició el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Este golpe se produjo el 3 de octubre del 68. Listo, Haya de la Torre y el APRA no llegaron al poder en los tiempos de Haya. Los tiempos de Alan García son otra cosa de la que no me voy a ocupar. Pero no es solo contra el APRA, ¿no? Acá ya estarán diciendo, este señor es aprista, no quiero llegar ahí, de aquí quiero ir a otro lado. No es solo contra el APRA, las frustraciones de Haya, y del APRA, pasemos a las frustraciones peruanas, a las contemporáneas, a las que llevan por nombre Pedro Castillo, Keiko Fujimori y un sinfín de parlamentarios que son la vergüenza nacional y la expresión de una clase política indigna de llamarse así. Nuestra actual clase política, más que los propios españoles en tiempos virreinales, ve al Estado como una fuente de enriquecimiento propio e ilícito. ¿Por qué es así nuestra democracia? Esa es la pregunta de verdad de este programa. La pregunta no admite una sola respuesta. La corrupción enquistada desde que llegó Francisco Pizarro es una niebla que todo lo obtura, que todo lo opaca, que palidece nuestra vida institucional. Pero también está nuestra falta de práctica democrática, y ahí tiene que hacer mucho el siglo XX, que la oligarquía y el ejército trataron como a su chacra y no lo dejaron democratizarse. El APRA fue un partido de masas, reformista, más bien moderado, a juzgar por el plan de gobierno que le presentó al país Haya de la Torre en la Plaza Diacho, el famoso discurso programa de 1931. Luego, las violencias y radicalidades del APRA, que las tuvo, porque en el periodo 31-56, entre la oligarquía, el ejército y el APRA se mataban. Y también hubo violencia por parte del APRA, ojo, ¿no? Pero esta violencia fue más el resultado de una praxis política desarrollada en tiempos de persecución y en tiempos de clandestinidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. La ucronía, que ya expliqué lo que es, que no fue y que debió ser. ¿Qué debió pasar en lugar de lo que pasó? Lo que pasó, ¿qué es? Un siglo XX lleno de dictaduras. ¿Qué debió pasar? Imaginémonos ese país maravilloso, democrático, que el siglo XX consolidó su orden institucional. Un país que se democratizó con el APRA, pero no solo con el APRA, de seguro con otras fuerzas políticas que hubiesen aparecido en escena, hacerle frente al partido de Haya de la Torre, si la oligarquía y el ejército, y también Leguía, el primer tirano,
nos hubiesen dejado transitar apaciblemente hacia la democracia. Y entonces hubiésemos tenido gobiernos de Ayala Torre, de otros jerarcas apristas como Manuel Seoane, Ramiro Prialé, de Fernando Belaúnde, que lo tuvimos, y de otros líderes que debido a que las cosas se dieron como se dieron, no aparecieron en escena, de otros partidos que debido a que las cosas se dieron como se dieron, no aparecieron en escena, y que seguro hubiesen saltado a la escena política si ésta se hubiese caracterizado por la vigencia del orden constitucional y no por la autocrática alternancia de gobiernos militares y oligárquicos, que desgraciadamente fue lo que tuvimos. Mucho se dice y se piensa que en todo este ajetreo quien perdió fue Lapra, que sí perdió. Que Aya de la Torre vio frustrada su vida, pues no llegó a ser presidente del Perú. Ok, podemos interpretar eso. Pero más allá de eso, más allá del APRA o no el APRA, durante el siglo XX debimos aprender a ser democráticos, debimos construir un orden institucional sólido y debimos incorporar la costumbre de defender y vivir en la normalidad de ese orden institucional y constitucional sólido sin que nadie lo ponga en duda. Y fue precisamente eso lo que nos arrebató la alianza oligárquico-militar primero. El gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, Velasco Morales Bermúdez, 1968-1980, luego, y finalmente con corruptísimo broche de oro castrense de la 20ª centuria, léase siglo XX, la dictadura de Alberto Fujimori. Han pasado 22 años desde que Fujimori se marchó, pues literalmente nuestro último dictador huyó al Japón, y sin embargo nuestra democracia no echa raíces. Estas raíces no germinan, se pudren. En lugar de clase política tenemos bandoleros, camuflados bajo todo tipo de ideologías y propuestas disparatadas, cuando lo que buscan en realidad es el tesoro público, nuestro dinero. Es el dinero de todos, nuestros impuestos, para repartírselos entre ellos, como Francisco Pizarro y los suyos, cuando llegaron al Cusco buscando el Dorado, la legendaria ciudad de oro perdida, al punto que quebraron a golpe de cincel las piedras del Templo del Sol en el Cusco, para ver si había oro dentro de las rocas, tal era su avidez. Aquí la República no ha comenzado todavía. 201 años después de su fundación formal por José de San Martín, y parte de la explicación nos la deben, parte de la explicación que no tengamos república 201 años después de San Martín, nos la deben los militares, que le robaron la democracia a nuestro siglo XX. No se la robaron solo al APRA, nos la robaron a todos los ciudadanos que creemos que aquí debe funcionar una república liberal, de verdad, con instituciones sanas, con instituciones sólidas y con alternancia de partidos políticos. Ténganlo presente. Acá termina nuestro 8º programa Agujero Negro, polémicas de la historia o de la historia al presente. Yo quiero agradecerles que nos hayan escuchado hasta ahora y quiero pedirles algunas cosas: que se suscriban marcando la campanita, que nos pongan like si este contenido les ha gustado, y muy importante, en el lado de aquí hay un IQ para que colaboren económicamente y este programa se pueda sustentar. La democracia no brota espontáneamente. Vivir democráticamente supone un aprendizaje. Ya he dicho yo en otros programas que el siglo XX histórico, que es diferente al cronológico, el siglo XX histórico peruano
comenzó en 1919 con la dictadura de Leguía y terminó el año 2000 con la huida de Fujimori. En esos 81 años tuvimos 57 en dictadura y 24 en democracia. Por eso el día de hoy cualquier semilla democrática que sembramos se pudre, porque no tenemos la conciencia del bien común, la conciencia de que la democracia debe ser gobernar el país para hacerle bien a los demás y para promover el desarrollo. Mientras no tengamos políticos que piensen realmente así, que piensen en trabajar en favor del pueblo, la suerte está echada, pero no está echada mientras sigamos peleando por una democracia virtuosa en su agujero negro. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Hasta luego.